Hola, muchas gracias por asistir a esta sesión formativa. Hoy nos la ofrece Sonia Aballo. Sonia es licenciada en Humanidades, doctora en Filosofía y Letras y arqueóloga. Buenas tardes, Sonia. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Muchas Un placer gracias a estar ti. aquí. Bueno, cuando quieras puedes empezar Muy bien, tu pues presentación. nada, vamos a abrir. Bien, vamos a ponerlo en marcha. Ahí está. Vale, pues bueno, estoy segura de que muchos se estaban preguntando ahora mismo qué puede aportar una historiadora, una persona de humanidades, ¿no? Sobre algún tema tan científico como pueda ser el estudio de un virus. Sí, seguramente. Es obvio. Pues evidentemente no voy a hablaros ni de cómo funciona el virus, ni de su anatomía, ni cómo se transmite, pero sí que puedo hablar de pandemias en plural, además. Digo, porque claro, esta no es la primera pandemia que va a padecer la humanidad, ni que probablemente sea la última, y por tanto es por eso que es bastante necesaria la historia, ¿no? El objetivo principal de la historia y de la arqueología es conocer el pasado, recopilar los datos, analizarlos y dejarnos un poco registrado lo que es ese paso del tiempo, ¿no? En ese paso del tiempo, cómo han pasado las cosas, ¿no? Qué es lo que ha pasado en el pasado, valga la redundancia, y saber cómo se actuó, de qué manera pues, se realizaron preguntas, ¿no? Porque probablemente en ese tiempo se realizaron sus propias preguntas, incluso pues, saber qué sucedió con la población, qué tipo de relaciones existían entre los diferentes pueblos, o podemos averiguar también cómo se podía haber transmitido el virus a través de las rutas, ¿no? Que podían tener de contactos entre esos pueblos. Y virus y bacterias, claro, porque no solamente hablamos de virus, también hablamos de bacterias, ¿no? Que también se pueden transmitir, y es así. Por tanto, también después de esta vista, ¿no? de esta vista entre las relaciones entre los pueblos, pues también podemos saber incluso qué pasó después de la enfermedad. Y eso también es importante, porque ahora nosotros estamos en el trance ese de estar dentro de la enfermedad, pero no sabemos qué va a pasar después. Pero la historia nos puede dar una pista. Que no va a ser igual, cierto, pero que puede decirnos más o menos hacia dónde pueden ir las cosas, pues también es cierto. Muy bien. Así que vamos a echar un poquito la vista atrás, nos vamos a hacer así, nos vamos a una máquina del tiempo y nos vamos hacia atrás. Vámonos de viaje. Vámonos de viaje porque seguramente, si os digo, vamos a intentar recordar alguna pandemia. A ver, ¿qué se os ocurre? Seguro que a la mente te viene la peste bubónica, la peste negra. Es una enfermedad que arrasó en Europa, sobre todo entre 1346 y 1353, que es cuando tuvo el pico más alto, pero eso no quiere decir que no siguiera en el tiempo, porque estuvo bastante tiempo siendo un problema de salud grave. Incluso hoy en día hay a veces algunos casos muy puntuales, pero algunos casos surgen en algunas partes del mundo. De hecho, hace poquito leí que en China habían visto a un enfermo que había aparecido, que tenía peste negra. Quiero decir que todavía sigue por ahí. Obviamente ya no son los mismos condicionantes de antes, pero sí que todavía. Esta enfermedad, los que más o menos hemos visto alguna película, seguro que la habéis visto, pues producía un elevado porcentaje de probabilidad de fallecer. Tenías alguna probabilidad de sobrevivir si te tocaba la bubónica, es decir, esa que se inflaman los nódulos linfáticos, que para los que no lo sepan, pues son unos bultos que tenemos en la zona del cuello, zona de las ingles, en zona de las axilas también, que cuando se inflaman en general, puede indicar que hay una infección dentro del cuerpo. Tu cuerpo está luchando contra algo de fuera. Pues en este caso se produce una inflamación excesiva, ¿no?
hasta llegaban a supurar en algunas ocasiones y producir pues una catástrofe grande. Esa era la única de las 3 tipos de peste, porque claro, hablamos de peste de bubónica y peste negra, y me dirás qué diferencia hay, ¿no? ¿O no? Pues no, yo desde el desconocimiento las nombraba como similares, o sea, Bien, como sinónimos. son 2 manifestaciones diferentes de la misma enfermedad, ¿vale? Una es a través de los bubones y la otra está más relacionada con el sistema sanguíneo. La peste negra es que la sangre se contamina y entonces empiezan a salir unas manchas negras en la piel. Esa es muerte segura. Y luego había una tercera forma de manifestarse la peste, que era a través de una afección pulmonar. Esa afección pulmonar es la que llamaban la peste neumónica. Esa también era muerte segura. Es decir, que no tenías ninguna probabilidad de sobrevivir en ninguno de los 2 casos cuando ya te salían los síntomas, porque tardan bastante tiempo en salir los síntomas desde que te infectas. En el caso de la época en la que estamos hablando, tenías las fechas que son 1346, Edad Media, plena Edad Media, es una situación pues, que además pues, se hacía más difícil aún por la falta de información, por la falta de preparación. Muchos de los médicos que se utilizaban en la época realmente eran barberos, que eran los cirujanos, eran barberos. Y en la metodología del barbero en muchas ocasiones eran los sangrados. No sé si habréis visto algunas veces esas películas de la Edad Media en las que se ponen unos vasos, que te hacen unas rajas y te ponen unos vasos así y empiezan a sangrar, o ponían algún tipo de sanguijuela, ¿no? Y ahí para que chupara la sangre. Bien. Bueno, esto derivaría en otra explicación, lo saco así por si acaso alguien quiere ampliar. Esto es porque en la medicina de entonces se basaba en la teoría de los 4 humores. Ahí lo dejo. En la teoría de los 4 humores. ¿Vale? Los 4 humores, Humores. como ¿Vale? estados de ánimo. No, realmente el humor era distintos líquidos que tenemos en el cuerpo. La sangre, la bilis, etc. ¿Vale? 4 humores que se basan también es una cuestión filosófica, viene de la parte de la filosofía, pero esto daría para otro debate. Sí. Entonces, ya si queréis lo ampliamos o paso datos para que lo podáis ampliar. Muy bien. Sí, sí, como me comentaste, podemos dejar unos enlaces en la descripción o en el comentario del vídeo y entonces quien quiera puede seguir profundizando. Exactamente, ¿eh? Pues bueno, entonces estábamos hablando de que estos médicos pues, apenas tenían una formación, incluso a veces ninguna. Es decir, tener en cuenta que el médico se iba a enfrentar él solito a una enfermedad que sabía prácticamente mortal y que en más de una ocasión pues salían corriendo y no aparecían. Entonces cogían al primero que se quedaba por allí y le decía, mira, te pagamos tanto, tú te vienes para acá, te vienes aquí a la isla con los enfermos, que los aislamos, porque es lo que hacían, los aislaban, los mandaban a otro sitio, y tú te encargas de ellos, los cuidas, los haces, pero bueno, tal. Entonces, a veces no tenían ninguna formación. ¿Vale? Obviamente, una de las cosas que ellos pensaban que por la que se producía la transmisión de la peste negra era a través del aire, que consideraban que el aire pestilente, las miasmas, lo llamaban, era lo que llevaba, lo que fuese en el aire para enfermar. De hecho, incluso salieron muchísimas supersticiones en torno a esto, ¿no? Que si eran, por un lado venían además diciendo que si eran los comerciantes que se habían traído la enfermedad en una bolsita y empezaron a espolvorearlo por la ciudad. Bueno, había mucha superstición en torno a esto, porque evidentemente la ciencia entonces pues estaba como muy en pañales, ¿no? En este tema, y además a nivel poblacional era nula, no había ningún tipo de conocimiento. Entonces, para evitar que esas miasmas, ¿no?, entraran en el cuerpo, este es un grabado de 1656. Realmente es un poquito más tardío que lo que vemos en las fechas del pico fuerte de la peste negra, pero bueno, estamos un poco familiarizados a ver las máscaras estas de Venecia con el pico largo, bien, pues son estas máscaras, son las máscaras del médico realmente. Ese pico, ese maravilloso pico, llevaba dentro una serie
de hierbas aromáticas o lo que le diera en ese momento placer al médico meter dentro del pico para evitar oler primero el aire que debía de ser vomitivo, así claro, porque no llega. Y además creían que con eso purificaban el aire que entraba. Y es, también llevaban una especie de gafitas, ahí lo vemos aquí en esta parte de aquí, es como una especie de gafitas que llevan, que si bien ya sabemos hoy en día que la peste negra no se transmitía por el aire, salvo la neumónica, que sí, el resto no se transmitía por el aire, pero bueno, si bien eso no les protegía del aire, pero sí les protegía, por ejemplo, de cuando estallaba algún bubón, si estallaba, pues no le caía en la cara. Es una forma de llevar una protección, ¿no? Claro, o sí, sea, perdona. no tenían el conocimiento científico, No, pero de forma intuitiva sí, iban sacando, pues eso, de la experiencia sus propias conclusiones y correcto. luego que irían deduciendo. Claro, pero sin saber, porque si hoy mismo con la tecnología que tenemos desconocemos todavía algunos mecanismos, ¿no? del virus, del coronavirus. Así es, así es. En esa época, pues, un El poquito más conocimiento difícil. sobre microbios y sobre virus y bacterias era nulo. O sea, tenemos que tener en cuenta que los microscopios no existían, entonces no podían verlos. No, o sea, si no lo ves, no existe. Así de claro, si no lo ves, no existe. Entonces, también había que ver que efectivamente la ignorancia científica era enorme, ¿no? Todavía, en ese sentido, en el sentido de conocer realmente cómo se transmitían las enfermedades. También hay otra cuestión que tiene que ver con la teoría de los 4 humores, que es que el cuerpo no podía ser corrompido, es decir, no se podía abrir, no se podía cortar. De hecho, aquellos que trataron en alguna ocasión de abrir los cuerpos para ver la anatomía interior de un cuerpo, fallecido obviamente, no de una persona viva, eran tratados pues, como brujos o necromantes, ¿no? Y evidentemente pues perseguidos y bueno, matados en muchas ocasiones, y después de una gran tortura, ¿no? Entonces, no podían conocer tampoco la anatomía interna del cuerpo hasta que más adelante, evidentemente, las cosas fueron cambiando, ¿no? Eso de ver los músculos y eso pues ya fue bastante más tardío. Pero bueno, evidentemente la ignorancia pues hacía sus estragos y uno de esos estragos era precisamente considerar que esta enfermedad pues, podía ser un castigo divino. Y tanto es así que muchos enfermos, ¿no? que a los que llegaba el médico a consultarles y a ver cómo iban, pues a los médicos les pedían que les dieran con esta vara que lleva aquí, que les golpearan para expiar sus pecados, porque consideraban que habían pecado y por eso padecían la enfermedad. Esa vara realmente servía al médico para no tocarlo directamente al enfermo. Así apartaba los cuerpos, de esa manera lo apartaba y no tocaba directamente con sus manos al cuerpo. Al menos ves, aquí hay una cuestión también, ¿no? El tema del distanciamiento, ¿no? El distanciamiento del enfermo con respecto al médico. Si te das cuenta también, si os fijáis bien, aquí en la indumentaria vemos más cosas. Vemos que lleva una especie de túnica larga, que era de cuero, que le cubre prácticamente hasta los pies. Lleva guantes y el sombrero para tapar, para cubrir todo el cuerpo. Estaban totalmente cubiertos, como puedes comprobar. Y yo lo que digo esto que sería como los EPI, ¿no? que ahora tanto nombramos, ¿no? Pues serían los EPI de la época moderna en este caso, ¿no? Pues sí, es verdad, ahora que lo vemos, pues vemos la necesidad efectivamente que tenían de protegerse, ¿no? De autoprotegerse, y eso también lo estamos viendo hoy en día en nuestros propios sanitarios, que también lo necesitan. Y también veo ahí en el fondo, se ve en la imagen al médico y a los niños huyendo, ¿no? Sí, a ver, ver a este tipo de médicos era indicativo de que pasaba algo. Es decir, te estaban diciendo bien claro, aquí hay peste. Entonces,
No era plato de buen gusto encontrarse un médico de esto al lado de tu casa. Eso te estaba diciendo que por ahí había algún caso que les habían informado y que iban para allá a buscarlo. Y bueno, sí que es verdad que bueno, este tipo de profesión entonces se estigmatizaba mucho precisamente porque como ellos quedaban aislados con los enfermos, cuando intentaba luego volver al día a día, ¿no? El médico intentaba volver al día a día, pues tenía un enorme problema, ¿no? porque consideraban que había estado con enfermos de peste y que podía estar perfectamente contagiado y contagiado a los demás, ¿vale? Entonces, pues, Pero vamos, eso me suena, quiero decir, me suena sin conocer sí. esta historia, porque... Lo veis, ¿no? Lo veis, está como repitiéndose la historia, ¿ves? Eso es por el desconocimiento propio que tenemos de esto, ¿no? Sí, Repetir de nuevo los mismos patrones que hemos estado haciendo durante el pasado. Sí. Esos carteles que aparecen en algunos ascensores, ¿no? Que claro. no se quede usted aquí, váyase usted a otro sitio que hasta que esto pase, ¿no? Que nos puede contagiar al resto. Pues eso Claro. ya, entonces ya ocurría. Sí. Nos movemos por los mismos mecanismos internos de protección, pero claro, no estamos ahora mismo en el siglo, ¿qué era? 14. ¿Siglo XIV? En este caso el 14, en el caso del médico el del siglo XVII, es posterior. Sí. Claro, Así por es. eso. Que sí que, aunque ha pasado el tiempo, pero quizá también pueda darse ese paralelismo entre esa época, o sea, lo que ocurría en esa época y ahora, en cuanto a que tampoco conocemos bien cómo funciona el virus. Lo estamos Correcto. conociendo al mismo tiempo que se está, que se está desarrollando la epidemia. Sí, así es. Es el temor a lo desconocido, ¿no? El temor a lo desconocido pues hace que hagamos cosas que a veces son incoherentes, ¿no? Es así de claro. Sí, Sí. luego a posteriori pueden parecer, pues eso, ilógicas, aunque sí, Sí, incoherentes en cuanto a la moral que pretendemos muchas veces mostrar, ¿no? De apoyo a exactamente. los sanitarios Exactamente. y luego Sí, no es tal. exactamente. Es así. Bien, pues para que veáis un poquito eh, cómo se transmite, ¿no? Hoy en día ya sabemos qué es lo que pasaba con la peste bubónica. Fue ya en el siglo XIX, fíjate, del siglo XIV hasta el siglo XIX, la de años que han pasado, desconociendo por completo que existía una cosa que se llamaba bacteria, un bacilo, en este caso, que es el bacilo de la Yersinia pestis, que lo descubrieron a la vez prácticamente Kitasato y Yersin, pero de manera independiente, quiere decir que no estaban trabajando juntos, sino que en dos puntos diferentes del mundo se descubrió al bicho que se transmitía. Y como ya sabemos, evidentemente, este es un ejemplo de zoonosis, que estamos ahora hablando de zoonosis. Bueno, pues este es un ejemplo de zoonosis porque este tipo de bacilos estaba dentro de lo que son los roedores y se transmitía por la picadura de una pulga. De la pulga o del bicho que llevara en ese momento y que le picara a un animal, te pica luego a ti y ya te ha transmitido la enfermedad que estaba llevando, que estaba padeciendo el roedor, este roedor, ¿no? Determinado. Y lo que explico un poco, sí que es verdad que el periodo de incubación de este virus era bastante, de esta bacteria, no es un bacilo, es bastante amplio, veis 16, 23 días, es un periodo muy alto de incubación antes de que aparezcan los primeros síntomas. Cuando ya aparecen los primeros síntomas, pues tenías entre 3 y 5 días pues, para despedirte de tus familiares. Era lo más fácil que pudiera pasar. Gracias a los historiadores, los arqueólogos y los antropólogos, hoy podemos saber el origen de la enfermedad real. El origen de la enfermedad se localiza en Cafa, que es una ciudad bueno, entonces se llamaba Cafa, ahora se llama Feodosia. Estaba situada en Crimea y en el año 1346, cuando empezó todo el tema, estaba asediada por el ejército mongol. Aquello como empezó a haber muertes, pues era una ciudad comercial, una ciudad muy próspera y una ciudad comercial, empezaron a haber muertes y ver enfermos, pensaban que los propios del ejército eran los que les estaban catapultando cuerpos enfermos al interior de la ciudad
pero luego, evidentemente, cuando hemos sabido cuál es la transmisión del virus, de la bacteria, pues pensamos, evidentemente, que tenía que ser las ratas. Obviamente, habían entrado dentro de la ciudad, una ciudad en asedio, que todas las basuras y todo lo que da ahí dentro, pues las ratas entraban a buscar alimento y contagiaban a la población. ¿Qué es lo que pasó? Pues el miedo. El miedo hizo que los primeros que salieran de allí no fuesen las ratas, que también, que normalmente las ratas son las primeras que abandonan el barco, pero bueno, en este caso no solamente eran las ratas, sino también los genoveses, y como eran los que comerciaban con ellos directamente, dijeron, esto no va con nosotros, vámonos de aquí, yo me vuelvo a mi casa. Pero ¿qué pasó? Que evidentemente en sus barcos también iban sus ratas, con sus bacterias incubadas y probablemente algún enfermo ya, teniendo en cuenta el periodo de incubación de la enfermedad. Esto pues fue genial, le vino genial a la bacteria, porque empezó a propagarse utilizando las rutas de comerciales y los caminos de peregrinación también, así como las zonas donde había reuniones multitudinarias, como pueden ser mercados, iglesias incluso, porque por allí campaban las ratas en las ciudades, debido a que evidentemente el nivel de higiene no era como el que tenemos hoy en día, que hoy en día derratizamos las ciudades incluso, porque precisamente traen consigo pues, bastantes enfermedades. Pues, evidentemente aquello fue una bomba de relojería, ¿no? Eso estalló muy fuerte en toda Europa, porque entonces además era próspero el comercio por todo el Mediterráneo y se expandía muy fácilmente, y por dentro, por el interior de Europa también. Pues, tanto es así que tuvo un índice de mortalidad pues, prácticamente un 60% de la población europea, bastante elevado. Muchísimas muertes. Eso, unas bajas así tan considerables, pues hace que pensar, ¿no?, sobre cómo tenemos que actuar. La huida, no. Por favor, que esto tiene una repercusión luego de expansión de un virus que a lo mejor tú no sabes que lo llevas encima. Sí que es verdad que desde el punto de vista de la antropología, voy a cambiar a una, por ejemplo, a Sharon DeWitt, que estuvo haciendo un análisis de los datos de los enterramientos en los cementerios londinenses, descubrió que después de esta gran epidemia, ahora ya llegamos a ¿y qué pasó después?, ¿no? Después de esta gran epidemia sí que vio un cambio sustancial en las costumbres alimenticias e higiénicas de la población. Eso se ve porque hacemos análisis de huesos también, aparte de todo lo que es el registro de mortalidad, que también se ve, porque lo puedes ver, puedes estar leyendo tantos muertos en tal año, tantos otros en tal otro, entonces hacer tus estadísticas. De hecho, es preferible, cuando queremos ver las tasas de mortalidad, verlas a posteriori, en este caso. O sea, ahora que está mucha gente pidiendo datos y datos, estas tasas se ven mejor a posteriori, por una cuestión muy sencilla. Mientras estás en medio de este tipo de crisis, evidentemente, aparte de que te estás centrando en otro tipo de cosas, ¿no?, te centras más en la gestión de la enfermedad, ¿no?, del tratamiento, en buscar tratamientos de prevención, etcétera, etcétera, ¿no? Sí que es verdad que no puedes tener una imagen de lo que pasa hasta que no has dejado pasar un tiempo entre medias, ¿no? Y entonces empiezas a comparar las estadísticas anteriores con las estadísticas del momento. Y entonces ahí es donde ves las diferencias, ¿no? Puedes ver si efectivamente pues, ha tenido una repercusión muy grande o la repercusión no ha sido para tanto. De momento, por lo que estamos viendo, las repercusiones son gordas. Es decir, ahora mismo la enfermedad está teniendo comparaciones con medias de años anteriores, pues vemos que de lo que es la mortalidad, ¿no?, el índice de mortalidad, vemos que sí que se ha elevado en muchos sitios, ¿no? Pero bueno, te estás refiriendo al actual, perdón, sí, al actual. Pero bueno, eso ya te digo que hasta que no terminemos de pasar esta fase, no podremos tener unos datos más concretos. Claro, y me estabas comentando también que la forma que tenéis en los historiadores, pero también, sobre todo, antropólogos y arqueólogos, la forma de conocer todos los detalles
y concretar tanto, ¿no? La bacteria, la presencia de la bacteria en un pueblo concreto, en un cuerpo concreto, además de los datos, es porque tomáis muestras de los Claro. tejidos, ¿no? De los cadáveres, de los A cadáveres. ver, a nosotros lo que hacemos sobre todo es el análisis de huesos, porque a nosotros lo que son tejidos propiamente dicho no nos llega. Claro, a no ser que esté momificado, no podría... Y difícil, tiene que darse unas circunstancias muy particulares para poder sacar incluso más que modificado, podría ser congelado. En cuerpos congelados es más fácil. Es decir, cuando encuentran, no se me da el caso, porque evidentemente donde estoy trabajando pues no existe ese fenómeno fantástico de la perduración de cuerpos por congelación, pero sí por compañeros que trabajan en zonas más frías, y en cuerpos congelados sí se puede sacar algún dato más. Pero de aquí además tiene que darse unas circunstancias muy particulares, porque el sitio donde esté el cuerpo no puede estar corrupto, el espacio donde esté el cuerpo no puede estar corrupto, no pueden haber habido intervenciones entre medias para... De hecho, cuando hacemos una excavación de una cista o de la cosa es con muchísima delicadeza, tratando de que no toque nada, absolutamente nada contemporáneo al cuerpo, ¿no?, que encontramos. Entonces, y claro, y en esos análisis de hueso se dieron cuenta de que había habido un cambio en el hábito, ¿no? en las condiciones, ¿no? de vida. Sí, sí. Sí, eso sí que se ve. Se ve al lado de un hueso sano se puede ver un hueso que ha pasado por un tiempo de estrés, por decirlo de alguna manera, ¿no? De estrés, de enfermedad o alguna cosa de ese tipo. O sea, hay cosas muy interesantes además en análisis de huesos que se ha sacado incluso saber pues, si ha padecido un cáncer o cosas por el estilo. Que a partir de ciertos huesos podemos, pero no por el hecho de que extraigamos del hueso mismo, sino porque lo vemos unas ciertas marcas en el hueso, que se ven, que se notan. Y para eso tenemos especialistas que se dedican a la arqueología forense, que es una de nuestras líneas de investigación. Como bonus. Sí, es eso, al final es eso, ¿no? Es que es así. A ver, que la arqueología tiene mucho de detective, ¿no? En cuanto a que te dedicas un poco a eso, ¿no? A ir buscando los datos y ir enlazando, ¿no?, unos con otros, ¿no? Pero bueno, yo he dicho que iba a hablar de pandemias en general. Claro, eso es. Lo que se vio es que sí que tuvo un impacto a posteriori en la población y que mejoraron las condiciones para los que quedaron, ¿no? Sí, porque, a ver, hay una parte lógica y va a sonar un poco macabro lo que voy a decir. Evidentemente, si hay una superpoblación en una zona y disminuye considerablemente en un 60%, esa población, los que quedan, tienen más que repartir. Aunque suene macabro, es así. Quiero decir, ya de primeras ya tienes más facilidades pues, para acceder a una vivienda más digna, porque ya tienes viviendas libres, y entonces pues esto es así. Es una cuestión de supervivencia, no es otra cuestión. Y además el reparto de la producción agrícola y demás pues es mucho más fácil, ¿no? Porque ya no tienes que alimentar a tantísima población. Hay menos población para alimentar y por tanto hay un excedente que tú puedes perfectamente tomar. Y luego lo que sí que en este caso ella es que también se centra mucho en los estudios en Londres, porque también depende mucho del lugar, porque geográficamente también hay modificaciones. Pero bueno, en el caso de Londres sí que es verdad que se dieron los condicionantes, ¿no?, para mejorar el salario entre las personas que trabajaban, ¿no?, los trabajadores. Al haber menos mano de obra, pues podías encarecerte, hacerte valer más, ¿no?, en un tiempo en el que necesitaban gente para trabajar. Y entonces eso benefició en, evidentemente, mejorar en la alimentación y la higiene, porque evidentemente podías adquirir alimentos frescos, porque tenías un mejor salario para empezar, y además te podías pagar una casa en mejores condiciones y por tanto mantenerte alejado de las miserias.
también es verdad que aprendieron que las ratas no traen nada bueno y empezaron a acabar con las ratas también, eso es a partir ya del siglo XIX, pero bueno, eso es otra cuestión también. Hablando de las ratas, es curioso porque sí que se sabía que las ratas no traían cosas buenas, pero no se intuía evidentemente que podía ser por esto. Yo recuerdo haber leído, ¿no?, que en la época moderna no se le daba un seguro como un seguro de vida, de propiedad, etcétera, etcétera, bueno, pues un seguro a un barco si este barco no llevaba consigo un gato. Así de claro. Es decir, si tú vas a comerciar con grano, etcétera, etcétera, y van a venirte las ratas, porque van a venir las ratas, si tienes un gato, no te aseguramos el barco porque tu carga puede estar contaminada con ratas o no puede llegar a buen puerto. O sea que en parte sí que se sabía que las ratas no beneficiaban, ¿no?, al que es el alimento, ¿no?, o que podían conducir algunas cosas, ¿no?, algunos males, ¿no?, con ellos. Pero bueno, como he dicho, iba a hablar de pandemias, así que continuamos. Bien, bueno, aquí podéis ver cómo ha sido la expansión, ¿no?, de la peste negra, la peste bubónica, como dije, desde Crimea, desde la zona de la zona del Asia hacia Crimea, y de Crimea pues todo lo que sería la zona de Europa, pasando por todo lo que sería el mar Mediterráneo y hacia el interior, porque estas rutas son las rutas comerciales hacia el interior, y las mismas rutas de peregrinación que también estaban por ahí. Desde Francia, en Francia, por ejemplo, París fue una de las ciudades que peor llevó también la peste negra. Y bueno, en España pues tenemos también datos de importantes dimensiones en cuanto a número de fallecidos. Perdón, creo que he dejado el volumen del No pasa nada. Bueno, la cuestión es que después de la peste negra no dejaron de haber pandemias y han seguido habiendo pandemias. Y una de ellas, seguramente que hayáis oído hablar en estos días, porque se ha mencionado como un paralelismo, ¿no?, al virus que tenemos actualmente, que es la mal llamada gripe española. Mal llamada, muy mal llamada gripe española. Ahora nos vas a explicar por qué fue mal llamada española. Bueno, Vamos a aprender. Esta pobrecita gripe española, esta gripe es una pandemia que sobre todo tuvo su mayor punto de expansión entre 1918 y 1919, que si alguno ha leído algo más de historia le sonará que estamos en plena Primera Guerra Mundial. ¿Bien? Hay que tener en cuenta que al estar en plena guerra mundial, los países que estaban afectados por esta gripe no querían que el resto de los países se sintieran que estaban debilitados, ¿no?, porque la enfermedad pues atacó sobre todo a los centros de instrucción de los militares, donde más se propagó el virus. Este virus sí, es un virus, ya he hablado que es una gripe, pero es de las gripes de las cepas llamadas gripe A. ¿Nos suena también la gripe A, no? No Sí. tanto que tuvimos. Bien, pues es una mutación de una cepa aviar, como aquella que nos puso un poquito en alerta, creo que fue en el 2008, si no recuerdo, ¿no?, por ahí. Bien, la cuestión es que decimos mal llamada gripe española pues porque el primer caso conocido realmente no se dio en España. Lo que pasa es que se censuró. ¿Vale? Entonces, el primer caso se dio realmente en Estados Unidos, en un centro de instrucción de Fort Riley, de Kansas. Era el 4 de marzo aproximadamente, sí, el 4 de marzo. El 4 de marzo del año 1918, cuando se dio un primer caso de un soldado que enfermó. Y después empezaron a venir un montón de soldados que estaban todos pues enfermos con la misma tipo de gripe.
El tema estaba en que en España se le puso el nombre de española, se le puso el apellido de española porque España en ese momento era un país neutral. Y al ser un país neutral no tenía esa censura. Y salieron los periódicos como que había una enfermedad, que era una afección pulmonar, que podía ser mortal, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ya se quedó como la gripe española. Pero no, en este caso fue así. El primer caso, el dicho, que sería el 4 de marzo, y en abril los estadounidenses desembarcan en Europa. Y se traen consigo pues, un estupendo virus que se expandió por todo el mundo, porque evidentemente estábamos en plena guerra y se lo iban pegando unos soldados a los otros. Y se transmitieron así. En todos los países que formaban parte de esa guerra pues, se censuraron los datos de mortalidad que tenían. Y por eso se convirtió en una pandemia, por ese secretismo, ¿no?, que hubo detrás de ello. Y entonces, ¿a España cómo llega? Bien, me alegro que me hagas esa pregunta. Claro, porque si era neutral y aquí no venían, se supone que no venían soldados, ¿no? Bien. A España se considera que llega porque España tenía temporeros que iban a Francia a vendimiar la uva. Y yo eso lo sé muy bien, además, porque además lo tenía en mi familia. O sea que eso sí que sé que efectivamente iban allí a vendimiar la uva. Y entonces, claro, a través de los temporeros entra en la península, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es una enfermedad pues que llega a producir pues, lo mismo que una gripe, ¿no? Fiebre, insuficiencia respiratoria, un tono azulado por la falta de oxígeno, luego pues eso, tenía las hemorragias que podían encharcar la zona del pulmón y el corazón, y esas mismas hemorragias pues, provocaban vómitos y sangrado nasal. Era altamente mortal y bueno, el que la padecía y llegaba ya a este tipo de síntomas tan fuertes, sobre todo cuando ya llegaba con la insuficiencia respiratoria, pues tenía muchas probabilidades de fallecer. Si os dais cuenta, esta es una foto muy chula que he visto en una página. Está tomada en Inglaterra, pero tenéis que tener en cuenta que, bueno, las veis con las mascarillas por la calle, ¿no? Uh-huh. Se tomaron muy poquitas medidas de este tipo. Y por eso, porque precisamente se tenía que dar una sensación de normalidad. Y esa sensación de normalidad no llevaba consigo, evidentemente, llevar mascarillas. ¿De acuerdo? Hoy en día, pues ya sabemos eso, lo que te comentaba antes, que procede de una cepa aviar, que es otro caso de zoonosis, que podemos ver, y que su origen podría ubicarse también en Asia, en la zona de Asia, la cepa. Ahora bien, y no puedes ver, bueno, a lo mejor soy yo, porque tiendo a hacer asociaciones, pero ¿no ves también cierto paralelismo con la actual en cuanto a los datos y en cuanto a intentar dar una sensación de normalidad? Correcto. Porque... Por eso digo, ¿qué puede enseñarnos la historia? Pues míralo, aquí está, ¿no? O sea, es decir, estamos pasando por una serie de datos y de pasos que ya se han dado. Aunque estemos alejados, ¿no? Me refiero en el tiempo, y que evidentemente las técnicas sean diferentes, el conocimiento sea distinto, pero sí existe una serie de datos que nos pueden ayudar y que si los recordamos, si los tomamos en cuenta, pues nos pueden ayudar, ¿no? para futuribles ya no para esta, que ya la estamos encima de ella, pero sí para futuribles, ¿no? Claro, y en esta incluso, no sé si es que me sale el instinto patriota de decir, no puede ser que nuestro país sea el peor, ¿no? del mundo en datos, no sé, pero sí que es verdad que, no sé, se me ocurre, no podíamos estar volviendo a repetir la situación de ingenuidad de decir toda la verdad que se tiene a disposición en cuanto a datos y el resto no, porque, a ver, que es ya mi deseo, ¿no? De no ser el país con los peores datos. Pero no, bueno, yo creo que en nuestro caso sí que es verdad que aquí en cuanto a datos no nos falta. O sea, ahora mismo tenemos un montón, pero y además lo que pasa que sí que es verdad que
hay mucha gente que todavía a lo mejor duda de la veracidad de muchos datos, ¿no?, que se dan en el mundo. Y es verdad, en algunos sitios se hacen unos conteos de una manera, o en otros sitios se hace de otra distinta. Y entiendo que quizás eso pues, pueda generar una cierta incertidumbre, y eso es verdad. Claro, pero yo veo los datos de China y Sí. digo, o sea, me sorprenden mucho en comparación con los de aquí, que siendo China una población Pero tan tienes que grande. tener en cuenta también las cuestiones culturales. Ujú. Entonces, ahí es donde entramos también nosotros. Es En la decir, distancia social. para empezar, bueno, a Y ver, la yo no lo sé, pero es disciplina. que para empezar, yo también soy la primera que dudo un poco de esos datos que nos aportan. En primer lugar, porque estamos ante un régimen totalmente diferente desde el punto de vista político, ¿vale? Desde el punto de vista político, bueno, nos guste o no nos guste, lo digo porque tengo amigos que son defensores de lo que están haciendo en China y no quiero ofenderlos, pero nos guste o no nos guste, estamos frente a un régimen totalitario que está alejado de nuestro tipo de sistema, ¿no?, del sistema democrático. Entonces es un régimen en el que tú tienes muy limitado el qué dices, el qué puedes decir, más bien, el qué puedes decir. Entonces, no lo sé, yo no voy aquí, no quiero tampoco ser aquí abogada del diablo y dudar de lo que puedan decir o no decir, solo dirá la historia en el Eso futuro. es, eso es. A posteriori, claro, dentro de unos años Eso lo sabremos. lo dirá la historia en el futuro. Yo de momento no puedo decir nada más porque no tengo los datos. En China mismo hay gente que ya duda que efectivamente los datos sean. Pero bueno, No lo lo podemos. que hablamos, no lo Tenemos que sé. ser rigurosas y no Sí. podemos. No podemos decir. No, Bueno, en realidad, a ver, mi pregunta al aire era por una, o sea, por eso, por esas hipótesis que uno se hace, porque sí, al hacer la comparación, de alguna forma, pues algo chirría y dices, o lo hemos hecho muy mal, que seguramente hay muchos errores y también entran las cuestiones culturales, de sí. que allí sí ya están acostumbrados a que cuando están enfermos van con mascarilla, tienen cierto distanciamiento social, pero no sé, aún así me chocaban, pero tenemos que ser Si te rigurosos. das cuenta también los países mediterráneos pues somos más dados a salir juntos, a estar en grupo, a vernos en las casas, ese tipo de cosas también influyen, ¿eh? Quiero decir que luego dicen, no, es que en Alemania, bueno, es que en Alemania o en Noruega, Noruega, yo he estado en Noruega y evidentemente los noruegos, llega el invierno y no ves a un noruego por la calle. Primero porque te congelas, así de claro, es que no hay quien camine. Y segundo, porque a las 6 de la tarde ya es de noche allí. Así de sencillo. Entonces, evidentemente, esa distancia ya la tienen establecida. Nosotros, en cambio, en invierno aquí tenemos inviernos muy suaves, más o menos, pues puedes vivir en la calle sin tener mayor problema. Y somos países mediterráneos. Van dentro de nuestro ADN, como quien dice. No me gusta ser tampoco tan tan propiamente determinista, ¿no? Pero realmente forma parte un poco de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de ser culturalmente, y nos gusta darnos besos, abrazos, esas cosas. Evidentemente, si un virus se transmite por el aire, pues es más fácil que nos lo contagiemos entre todos y lo pasemos guay y hagamos una fiesta de la gripe, bueno, en este caso del COVID, y ya está, y lo pasemos todos felices y contentos, ¿no? Pero bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta, sobre todo con el tema de los datos que nos dan, por ejemplo, desde el centro de Europa o el norte de Europa, que evidentemente no pueden ser los mismos. Eso está claro, o sea, ya por cuestión cultural, ya de primeras. Ahora bien, ahora también están hablando de que si en verano a lo mejor se atenúa el tema de la propagación del virus, porque el calor, a lo mejor tal. Y esto también tiene una base histórica, y es que precisamente esta gripe de la que estamos hablando, la gripe española, en verano se atenuó. Pero, que también lo han dicho, ay, pero es que claro, a lo mejor en octubre tenemos un rebrote, porque efectivamente cuando llegó el otoño, llegó octubre, noviembre, hubo un brote que además fue muchísimo más violento, muchísima más repercusión dentro de la población, tanto que, pues, que los hospitales y las zonas
los médicos estaban saturados, estaban desbordados, que es lo que se pretende evitar ahora, efectivamente. Por eso se prolonga esto de aplanar la curva, no sé qué, no es más que intentar prolongar al máximo ese contagio para que no saturemos todo lo que es el sistema sanitario. Y luego, pues evidentemente, los fallecidos fueron tan grandes que los sepultureros no daban abasto. Tanto es así que hicieron fosas de estas fosas comunes y ahí todos juntos y punto. Ya ni se pues, preparaban un sepelio ni nada por el estilo. Adentro y ya está. Esto es lo que queremos evitar. Y por eso estamos ahora aquí encerradicos haciendo una videoconferencia. Claro. Bueno, pero ahora... es interesante que podamos revisar, ¿no? qué ocurrió con datos ya fiables, porque ha pasado el tiempo suficiente para que sean Claro, suficientemente fiables claro. y hacer predicciones, ¿no? en base a ello. Sí, bueno, a ver, nunca vas a saber exactamente cómo va a terminar la cosa, pero sí que sabiendo qué es lo que estamos haciendo, por lo menos no hacer lo mismo, no dar los mismos pasos o intentar hacer un paso diferente, que es de lo que se trata en este caso, intentar cambiar un poco las cosas, ¿no? A ver el ritmo, si nos vamos a contagiar todos, pero que no sean todos a la vez, en este caso. Porque evidentemente si no estamos inmunizados para una enfermedad, difícilmente nuestro cuerpo va a responder en contra de ella y nos vamos a contagiar en algún momento determinado, que es a lo que vamos, ¿no? Y entonces, también es verdad que con este plazo, ¿no?, de tiempo les damos también espacio a los científicos y a los médicos para poder investigar vías de prevención y de tratamiento de la enfermedad. También es importante, porque no les ocupamos exclusivamente en curar enfermos, sino también en tenerlos en otras cuestiones que también son importantes para futuribles, ¿no? Para futuribles, porque creo que nos vamos a tener que ir acostumbrando a tenerla por aquí de vez en cuando. Sí. Bueno, pues ahora vamos a hablar de otra cosa. Vamos a dar un poquito de esperanza, no vamos a ponernos así pesimistas y tristes. Vamos a dar un poquito de esperanza. No sé si por televisión o los periódicos habéis leído o visto, ¿no?, algo que se llama la Operación Balmis. La Operación Balmis es lo que está haciendo el gobierno con el despliegue de lo que es en defensa, ¿no?, de todos los policías y militares que se están desplegando por toda España para cuestiones de ayuda, etcétera, ¿no?, de que se cumpla el confinamiento, ¿no? Y no sé yo si alguien sabe, en este caso, qué era eso. O sea, a lo mejor no lo habéis preguntado, a lo mejor sí que lo habéis preguntado o ni siquiera sabéis que Balmis puede ser una cosa o una persona o algo así. No, de hecho yo lo conocí por ti. No. Pero por eso te digo, es una persona, No me sonaba, Balmis. lo adelanto, es una persona, sí. Balmis fue una persona, no, hoy no está, ya no está con nosotros, por desgracia, porque fue una persona extraordinaria. Pero bueno, para hablaros de Balmis tengo que hablar primero de otro personaje, que es este que está aquí en la pantalla, Edward Jenner. Edward Jenner y una enfermedad tremenda que asolaba el mundo, otra pandemia. La viruela era una terrible enfermedad, mortífera, altamente mortífera, y había médicos que estaban intentando, además en este caso en el siglo XIX, que es cuando está Edward Jenner estudiando, final del XVIII, al principio del XIX, final del XVIII. Es cuando está estudiando de qué manera puede ayudar a bajar ese índice de mortalidad, sobre todo infantil, que sobre todo afectaba mucho a niños. Y él trabajaba en el campo, era un médico rural realmente. Entonces, estando en el campo, por eso digo, y las vacas británicas, diréis, bueno, eso de las vacas británicas, ¿por qué? Aquí, ¿por qué están las vacas británicas? Porque las vacas británicas tienen mucha culpa de descubrir lo que se llama vacuna, ¿de acuerdo? De ahí deriva el nombre. Vacuna, de ahí el nombre. ¿Vale? Las vacas británicas padecían una enfermedad leve que les hacía salir unas pústulas, una especie de granitos, como muy parecidos a los de la viruela, en las ubres, y también hacía que las ordeñadoras, las mujeres que ordeñaban esas vacas, les pasaban esa enfermedad, que era la enfermedad vacuna, la llamaban así,
esta es la enfermedad vacuna, y una enfermedad leve que simplemente pues, le salían las pústulas en las manos. Lo que observó este médico es que estas mujeres no enfermaban nunca de viruela. Entonces dijo, ¿esto a qué se debe? Entonces, pues un día cogió y dijo, bueno, pues voy a coger un poquito de líquido de estas pústulas y se lo voy a inocular a un niño, esto qué gracia, en el año 1796, por probar, a ver qué pasa. Y se lo inocula a un niño, más o menos a los 10 días, que es lo que más o menos tardaba en salir esas pústulas, le salen las pústulas al niño. Unas pocas semanas después le inocula el virus de la viruela, el auténtico, no el que procedía de las vacas, sino el auténtico, y ve que no enferma. Y dijo, bueno, esto es ya un gran descubrimiento, esto lo tengo que hacer público, y escribió un libro. Y en ese libro lo que hizo es aportar una enorme esperanza al continente europeo, porque hay que tener en cuenta que en aquella época pues, era fácil que fallecieran en torno a las 400.000 personas en Europa en un año por viruela. Entonces, eso repercutía en una gran desazón, ¿no? Cuando veías las pústulas salir, dices, madre mía, esto es malo, ¿no? Pero es que en América era todavía peor, era muchísimo más grave la enfermedad. Así que ahora nos queda una pregunta. Muy bien, Europa se salva, pero ¿qué pasa con América? ¿Cómo hacemos llegar allí la vacuna? Ahí se llama el nombre, ¿no? La vacuna. Nos llevamos las vacas, las metemos en un barco y nos llevamos las vacas con las pústulas y las ordeñadoras. Pero claro, hay que tener en cuenta que el barco tardaba en llegar a América unos 2 meses. No había sistema de refrigeración. Una vaca meterla en un barco, pues imposible, porque la tienes que dar de comer durante 2 meses, eso no podía ser. Y el bicho tenía que llegar vivo allí, porque la vacuna tenía que llegar viva, no podía ser dañada en el viaje. Y aquí es donde aparece, aquí está, este estupendo señor, lo presento, este señor se llama Francisco Javier Balmis y era un médico alicantino, de allí. Alicante, sí, eso también me sorprendió cuando me lo dijiste, porque yo no lo había oído, no había oído hablar de él, Sí, a pues pesar de haber hecho eso que ahora nos vas a contar. él es un médico alicantino, un enorme trabajador, científico exhaustivo, que le encantaba estudiar, y eso se nota en que se dedicó a traducir, en este caso del francés, lo tradujo el Tratado Histórico y Práctico de la Vacuna, que había escrito Giner, que le había traducido al francés Jean-Louis Moreau de la Sacre, que es el médico que lo había visto en Francia, y él lo tradujo del francés al español. A partir de ahí él empezó a hacer vacunaciones en Madrid, en donde estaba trabajando. Él trabajaba para la corte de Carlos IV en este momento, y empezó a hacer vacunaciones en Madrid y evidentemente pues, empezó a salvar vidas, porque al aprender a utilizar esta vacuna con el libro, ¿no? Con el libro que se había leído y que había traducido, pues aprendió pudo hacer que se ganara esta batalla, ¿no? Que se fuese ganando esta batalla contra la viruela. Pero bueno, él aparte de eso, pues había viajado muchísimas veces, porque él fue médico militar también, entonces había viajado muchas veces al continente americano. Cuando iba a sus viajes al continente americano se dedicaba a estudiar las plantas, ¿no? Las plantas, por ejemplo, que utilizaban los chamanes para curar enfermedades venéreas. De hecho, se traían plantas a España y algunas están en el Jardín Botánico de Madrid. Entonces, pero bueno, además le tomaron un poco a veces de loco, porque claro, utilizaba estos remedios que él veía que efectivamente funcionaban, los utilizaba, o sea, llegaba a utilizarlos y los ponía en práctica. Entonces, pues por esas 2 vías, es decir, conocer el continente americano por un lado y por otro lado es conocer cómo hacer una vacunación contra la viruela, al rey Carlos IV se le ocurrió proponerle para hacer una expedición. El rey había perdido una hija por causa de la viruela, entonces evidentemente estaba afectado por ese tipo de cosas. Y entonces todavía había muchas colonias que pertenecían a España. La expedición en principio iba a abarcar todas las colonias españolas. Y entonces, pues, volvemos otra vez a la pregunta inicial. ¿Cómo
cómo nos llevamos la vacuna, ¿no? ¿Cómo? A ver, pues no se le ocurrió una locura. Hoy en día lo pensamos y nos llevamos las manos a la cabeza. Metió a 22 huérfanos en un barco. Los 22 huérfanos procedían de la Casa de Expósito de La Coruña y los metió en el barco. Y entonces lo que hacía era, a 2 de esos niños le inoculaba la vacuna. A esos niños los mantenían aislados del resto de los niños para que no los contagiara al resto de los niños, porque si no, entonces pasan la enfermedad y ya se acabó. Como tardaban en torno a los 10 días en salir las pústulas, pues entonces hay que mantenerlos fuera del resto de los niños. Y para eso aparece una mujer, extraña imagen, dentro de un barco, porque entonces era muy difícil que les dieran permiso para que pudieran embarcar a una mujer, que es Isabel Zendal, que era la directora de esa casa de expositor de La Coruña, que se embarca para hacer esa labor de cuidado de esos 2 niños que iban con la vacuna durante el periodo que tenían que estar aislados, ¿vale? Para evitar que se rascaran las pústulas, etc. Cuando esas pústulas salían, llegaba Balmis, estaba líquido de nuevo y volvía a infectar a otros 2 niños diferentes. Y así hasta que llegan al destino. En primer lugar, pues salieron en noviembre de 1803, desde La Coruña. En primer lugar, llegaron a Jamaica, ¿no? Y luego pues pasaron de ahí ya, no, a Puerto Rico, perdón. Llegaron primero a Puerto Rico y de ahí ya pasaron a Caracas. Pero antes de eso, en el barco se llevaron también 500 ejemplares del tratado con la intención de formar a los médicos con los que se iban a encontrar allí. Y además, pues cuando llegaban a su destino, aparte de formar a los médicos, creaban juntas de vacunación para encargarse de que no se perdiera la cadena de inoculación y conservación de lo que es la vacuna, ¿no? Para que la vacuna continuase y no se perdiese esa cadena, ¿no? Para que pudiese continuar vacunando a todo el resto de la población. Y eso, pues había un registro, etc. Cuando llegan a América, hemos dicho que primero pasan por Puerto Rico, luego saltan a Caracas. Allí la expedición se divide en 2 partes. Entonces ellos llevaban, aparte de estar Balmis, estaba Isabel Zendal, estaba también José Salván, que era otro médico, que era el director de la expedición, que se dirige hacia el sur, y llevaban 2 ayudantes, 2 practicantes y 3 enfermeros, ¿no? Entonces dividen esas ayudas entre uno y otro médico, y mientras, como he dicho, Salván se dirige hacia el sur de América. Perdona, creo que se va a tapar tu voz con Sí. un coche que está pasando ahora mismo con música. O sea, serán los de Protección Civil que están pasando con música infantil para los niños, para animar a los niños. Entonces, puede ser que tape tu voz y no se escuche la explicación. Y creo que justamente ahora está pasando por aquí, por la puerta de casa, porque cada vez se oye el volumen más alto y en unos segundos seguramente ya se aleje y ya pueda... Ya nos queda poquito de todas maneras. Claro, sí, porque, claro, nos quedamos quedan nada, 5 minutos. Bueno. Vale, ya parece que se está alejando. Caído, ¿no? Sí. Bueno, pues a lo que queda, que Salván se dirige hacia el sur, hacia la zona de América del Sur, y sigue con su proyecto de vacunación, y mientras tanto Balmis se queda en Centroamérica. En Centroamérica pues se dirige a Acapulco, por donde va pasando, de todas maneras va dejando su reguero de vacunas y haciendo todo lo posible para que la vacunación se expanda, ¿no? Y de ahí, desde Acapulco, coge un barco y se dirige a la última colonia española, que era Filipinas. Estando en Filipinas, que eso fue en 1805 ya, o sea, ya habían pasado 2 años desde que salió la expedición. Estando en Filipinas, se entera de que en China no había llegado la vacuna, entonces él decide embarcarse hasta
hacia China para intentar también expandir por allí la vacuna. Bueno, entre medias en el viaje pues sufre de todo el pobrecito porque el barco naufraga, tiene que llevarse a 3 niños en brazos. La historia es que llega con bastantes vicisitudes a la costa china, después además de pelear con piratas chinos, y total, que empieza a vacunar y no consigue entrar mucho más adentro de la costa china. Y vuelve entonces a la costa con intención de coger un barco portugués, en este caso, que le lleva a la isla de Santa Elena, que entonces era inglesa. Inglaterra y España en ese momento estaban en plena guerra de la independencia. Y entonces en esa guerra, pese a eso, que estaban en plena guerra, pues en la misma isla le dijeron que sí, que no había problema, que podía vacunar a todos los niños y consiguió vacunar a todos los niños. Entonces el médico aceptó sus vacunas y va el mes después, se vuelve a embarcar y ya se va para España. Y ya llega a España en 1806. La expedición tardó pues, 3 años en hacerse por completo. Aquí la enseño porque es así. Aquí vemos la expedición de la parte de América, luego llegamos a ver la parte en la que continúa, ¿no? la historia. Pero él hizo una vuelta al mundo y se llegó hasta España por la isla de Santa Elena. Y bueno, esto es una proeza impresionante, ¿no? En pleno siglo XIX. Y entonces, pues el propio Jenner, el propio inventor de la vacuna, ¿no? El propio descubridor de la vacuna, pues le llegó a felicitar diciendo pues, que había sido una gran labor filantrópica, ¿no? De filantropía, efectuada por un médico que fue valiente además, porque ya era bastante mayor cuando salió, ya tenía 48 años cuando salió de la expedición, me refiero mayor en relación a lo que sí. Podía haber pensado, ¿no? Que podía... Pero, sí. Y a pesar de ello, no lo conocíamos, bueno, yo, seré yo la que lo desconocía, pero, a ver, a nivel popular, en la provincia, realmente no es conocido, sí. No, por la mayor parte de... No se conoce mucho, que yo sepa, no hay mucha gente que conozca de este valor, ¿no? De esta historia, ¿no? Que es importante para nosotros, además, que es nuestro, que es nuestro médico. Claro. Y que tuvo esa repercusión tan grande a nivel mundial. Claro. Entonces, bueno, llegados a este punto, pues ya solo queda concluir. Así ¿Qué podemos aprender de la historia? Bueno, vamos a ver. Entonces, yo saco mis conclusiones, obviamente ya lo he dicho muchas veces que las conclusiones son de cada uno, ¿no? Y yo me he sacado mis propias conclusiones. Aquí esto es estudiable y modificable. Entonces, en primer lugar, obviamente que conociendo, ¿no? Conociendo nuestra historia, pues evitamos ese miedo, ¿no? Que puede repercutir luego en esa huida o estigmatización de los enfermeros, médicos, etcétera, huida por nuestra parte a buscar otros territorios donde no exista tanta enfermedad, ¿no? O tanta transmisión de la enfermedad, ¿de acuerdo? Porque evidentemente si conocemos nuestra historia intentaremos no repetir los mismos errores. Ya sabemos que los genoveses cuando huyeron se llevaron la enfermedad con ellos y cuando estigmatizábamos a los médicos pues daba un poco de apuro, ¿no? Porque encima de que están haciendo un trabajo ahí importante, ¿no? Para ayudarnos, pues que encima les cojamos y les digamos que vete de casa. Por otro lado, pues evidentemente esto ya forma parte de lo que hemos estado viendo, ¿no? Que los medios de protección parasanitarios son totalmente necesarios, no es indudable, es así. Hemos visto cómo efectivamente, gracias a esas protecciones, en algunos casos, pues oye, se daba que evitábamos la transmisión o que nos lo transmitieran a nosotros mismos, ¿no? Por otro lado está el tema de, evidentemente, aislando a las personas en general, pero a los enfermos en concreto, evitamos los colapsos, es decir, porque la transmisión no se hace a tanta velocidad y entonces evitamos que se colapse el sistema, ¿de acuerdo? Que evidentemente hay que dotar de medios a la investigación, muy importante, porque si no hay medios para investigar, pues es bastante difícil que podamos sacar conclusiones sobre lo que significa este virus en este caso.
que la censura o la ignorancia, ¿no? Hace que la propagación de las enfermedades pues, sea mucho más rápida, ¿no? Como Porque en el si nos 18. callamos, claro, si nos callamos y no decimos, ¿no? La magnitud de la enfermedad es grande, por favor, hagan caso ustedes de este tipo de cosas, pues evidentemente vamos a seguir con nuestra vida normal y eso pues, puede repercutir en una dispersión, ¿no? De los virus muchísimo mayor. Obviamente la gran lección de Balmis, que los virus no entienden de fronteras ni de estatus económico. Es así. No podemos coger y pretender cerrar fronteras a la investigación, no podemos cerrar fronteras a un remedio para todos, porque está en la supervivencia de la propia humanidad, ¿no? El que no cerremos esas fronteras. Es decir, si alguien coge y encuentra la vacuna, por ejemplo, para esta gripe que tenemos ahora, para este COVID que tenemos ahora, bastante virulento, pues que no se la apropie, sino que la difunda y que la magnifique, ¿no? Porque es así, una manera de magnificarlo. De esa manera podremos erradicar pandemias. Y bueno, esto es algo que lo están diciendo los médicos, que nos lo dicen los expertos y que hoy en día, pues evidentemente creo que está más que superado, que una mejora en la alimentación y la higiene, pues, así como un sistema bueno de prevención, ayuda a tener un sistema inmunológico más fuerte, ¿no? Y a disminuir condicionantes para enfermar, que eso no quiere decir que no vayas a enfermar, pero sí que disminuyes un poco esos condicionantes que pueden hacer que la enfermedad sea muchísimo mayor. Y hasta aquí llegado. Bueno, no, ha sido muy interesante. Creo que está muy bien este aporte dentro del ciclo que está muy bien este aporte dentro del ciclo de conferencias, de charlas, de encuentros, para conectar el conocimiento, porque parece que solo ahora se da espacio a la ciencia, sí. Pero claro, realmente lo que tú nos has contado y lo que nos puede aportar la historia nos puede enseñar mucho de cómo a reflexionar sobre cómo somos los seres humanos, cómo nos hemos comportado en el pasado ante situaciones parecidas, Exacto. cómo hemos reaccionado, qué consecuencias han tenido nuestras reacciones y con toda esa información poder pensar cuál es la mejor conducta, la conducta más apropiada nuestra ahora para poder hacer frente a esta situación de incertidumbre, porque estamos como, en ese sentido, emocionalmente y psicológicamente estamos como en esa época del siglo XIV en la que no tenían información, no veían, no eran capaces de saber, no tenían la tecnología para ver qué estaba ocurriendo, para ver los microbios, las bacterias y no sabían qué era lo que estaba ocurriendo, no sabían hacer frente. Y ahora estamos un poco igual, no conocemos este virus del todo y eso hace pues proliferar toda serie de bulos, mitos, todo eso que nos decías. Sí, ¿no? la superstición es la que... Las supersticiones y también pues el eso. siguiente que sale. Además es que está muy relacionado, ¿no? El tener el miedo a algo, siempre buscas lo que sea, ¿no? Te agarras a un clavo ardiendo, entonces buscas lo que sea. Cuando sabes que una cosa pues, puede afectarte y hacerte morir incluso, pues tú buscas mil soluciones y cuando salen pues, todo este tipo de historias, de supersticiones, de bulos. Sí, porque al final era lo que decía Verónica también el otro día cuando nos hablaba del virus, de la estructura molecular, y la conclusión era que no sabía, o sea, que no sabía. Con toda la información y con todo lo que ya saben los científicos, todavía no nos pueden dar certezas y eso nos crea una sensación de inseguridad y de desprotección. De no saber a qué atenernos. Ese es el tema. O sea, el saber a qué atenerse va un poco con el propio ser humano, ¿no? En todo momento necesitamos conocer hasta qué punto podemos actuar, ¿no? Hasta cómo tenemos que actuar en cada ocasión, ¿no? En esta ocasión
dices, no sé qué hacer, porque claro, no entiendo qué es lo que está pasando, no sé muy bien hacia dónde va esta historia y entonces efectivamente pues crea esa incertidumbre que hace que el ser humano pues se Claro, ponga a hacer cosas raras, ¿no? Con lo que hablábamos, ¿no? Y vayas incluso, al claro, mercado a comprar incluso cosas incongruentes que no tienen nada que ver con una cuestión de supervivencia, pero es una sí, necesidad. pero que podemos ver inmoral, pues que aislaran, ¿no?, a los médicos o los rechazaran luego a la vuelta cuando en la peste y que ahora mismo lo estamos volviendo a hacer. Sí, correcto. Por ejemplo, entonces, bueno, eso también nos puede hacer reflexionar sobre la condición humana, sobre cómo solemos reaccionar ante el miedo y poder no ser tan automáticos en la reacción al miedo, sino reflexionar sobre, introducir ahí también la cuestión moral y trascendental en ese sentido, con la historia. Sí, así es. Y bueno, pues nada, estoy enormemente agradecida de que hayas participado en este ciclo y que hayas sacado este rato tanto para documentarte, aunque ya lo estuvieras, pero más específicamente para la charla. Sí, porque no es mi tema concreto, ¿no? De mi tesis doctoral, es otro tema Claro, distinto. por eso, Bueno, y que aún lo agradezco más porque además eso, has hecho el esfuerzo de documentarte, de prepararlo y de estar aquí conmigo y con todos los demás haciendo esta para mí ponencia, es un placer, para mí es un placer. cuando además estás ahí pues en un momento profesional de intensidad, que ya nos contarás cuando puedas, ¿vale? Sí, cuando toque. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros también Muchas por... gracias, Sonia. Un abrazo. Un abrazo. Adiós.